la- las distintas maneras de pensar. Las distintas maneras de pensar. Para esto tenemos que ir a Grecia, en donde se menciona los 7 sabios de Grecia, o el panteón de los dioses, Olimpia. Estamos hablando de filosofía, estamos hablando del origen del pensamiento humano. Es totalmente imposible que se haya creado a un ser humano ya con un intelecto, ya formado, como lo pretenden hacer creer en el Jardín del Edén. Quienes sí estaban avanzados a nivel de intelecto eran los genetistas, no los indios a los cuales están alterando la genética. Distintas formas de pensar, desde allí salen, desde Grecia salen muchas formas de pensar, porque trataban de interpretar qué es la vida, qué es el espíritu, qué es dualidad, qué es unidad, qué es el mundo, qué es la creación. Filosofaban sobre los distintos tipos de gobierno, sobre medicina, sobre todas las áreas que le considera el ser humano. De allí es donde salen los distintos tratados, incluyendo los de medicina, los de química, porque se trataban todos los temas, lo concerniente a la vida. Existen distintos tipos de gobierno. Porque existen distintos tipos de gobierno. Existen distintos tipos de religiones, de culturas. ¿Por qué existen distintos tipos de cultura, de religiones, de política? Porque existen distintas formas de pensar. Una forma de pensar crea el capitalismo, otra forma de pensar crea las monarquías, otra forma de pensar crea el socialismo, el comunismo. Una forma de pensar crea el budaísmo, otra forma de pensar crea el budismo, el protestantismo. Y esa forma de pensar inicial comienza a ser filosofada, otra vez a ser interpretada. Un ejemplo, se crea el judaísmo, o se crea el catolicismo o el protestantismo, con un pensamiento como el de Lutero. Un solo pensamiento, se crea el protestantismo. Pero ese pensamiento que está en contra del catolicismo aparecen otros supuestos 100.000 filósofos distintos, interpretando distinto lo que dijo Lutero. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo filosofan? Como lo hacían los griegos. Ya lo hacen es a través de otros métodos, como la teología, para crear distintos tipos de pensamiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un pensamiento original como el comunismo
o como el catolicismo, se puede ramificar en cantidad de escuelas distintas, como sucedió con los filósofos iniciales. Que hubo un filósofo, pero ese filósofo tuvo sus contradictorios, que tenían algo del primer filósofo y le unían a esa filosofía del primer filósofo sus pensamientos. Se fueron mezclando la filosofía inicial, se va hallando el mensaje inicial. A ese segundo filósofo que le revolvió la parte del primer filósofo con su pensamiento del segundo, viene un tercero y le revuelve y coge lo del primer filósofo, lo del segundo filósofo y le revuelve lo del tercer filósofo. Se va disfrazando, se va deformando el mensaje original. Eso es lo que ha sucedido con todas las religiones, con todas las políticas. ¿Por qué se habla de esto? Porque el milenio es un pensamiento, Cristo es un pensamiento, Jesús es un pensamiento de unidad, en donde se revela la verdad de qué es la unidad, qué es el espíritu. Está revelando 1000, 2000, 5000 temas distintos que han tratado todos los hombres que hemos estado hablando ahora a través de filosofía, de religión, de política, de medicina, que trataron de interpretar, pero que a través de los tiempos desde Grecia y mucho tiempo antes han tratado de interpretar como la vida, y como cada persona ha tenido distinto, cada grupo o cada escuela ha tenido distintas formas de pensar, han creado este zoológico acá pavimentado, donde están agarrados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no hay un pensamiento unificado que diga, esta es la verdad y así debemos de comportarnos, sino que todo ha sido tratado en filosofía, en teología, en hermenéutica, en engaños, en mentiras, manipulaciones, imaginaciones. Así se han creado las religiones, las políticas, los gobiernos, imaginados, inventados, no basados en una verdad espiritual. El milenio viene muy bien estructurado porque hay una verdad que cobija a toda la humanidad, que no hay forma de tratarlo o de pensarlo de manera diferente, a no ser que exista el interés a crear civilizaciones en donde la codicia esté por medio. Allí estas personas serían las únicas que estarían interesadas en deformar el mensaje o en eliminar el mensaje o en eliminar el portador, como hicieron con Jesús, porque va en contra de los intereses de los gobiernos ya establecidos, de las religiones ya establecidas, de las culturas ya establecidas. Trae estatutos que hay que cumplir, el dejar las cosas del mundo. Por eso, este mundo no es apto para seres espirituales. El mundo apto para los seres espirituales es el milenio. Pero ese milenio no es apto para la gente que vive en este mundo. Entonces queda muy claro que si el comunismo tiene unos estatutos muy marcados de lo que es un socialismo o un comunismo o un capitalismo o una religión católica, judía, budista, el milenio tiene una estructura muy definida, con unos pensamientos muy limitados, de unas sugerencias muy limitadas, como lo simple de dejar las cosas del mundo y vivir en unidad espiritual para conseguir la vida eterna. No es tan complicado.